si podemos bajar la radio, que me estoy escuchando yo también, ¿no? Bueno, son cuestiones de los programas en vivo, ¿no? Evidentemente, avisanos, Neda. Este hombre tiene 57 años y estiman que habría obtenido más de 20 millones de pesos de distintas víctimas de la región, ¿no? Algunos hablan de más de 20 personas, mujeres, ¿no? Principalmente. Y fue detenido en Olivos al 2900 de Granadero Baigorria. Esto hace días, Sí, ¿no? Ahí estamos, Neda. ¿Nos escuchás bien? sí, yo puedo escuchar bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer la entrevista así. Me Bien. decías, ¿cómo es tu caso? Mi caso comenzó en 31 de mayo, en el cual él comenzó a escribirme por una app que se llama eh, Happen. Yo en ese momento no estaba en el país, así que nunca le contesté, hasta que en julio él me empieza a hablar otra vez y me insiste en conocerme. Y bueno, yo le dije que estaba bien, que nos íbamos a conocer. Lo conozco a principios de agosto y él insistía en que quería conocer mi círculo íntimo, quería conocer a mi familia, quería conocer a las personas que eran allegadas a mí. Ujú. Y es tal así que un día, por ejemplo, yo estaba trabajando y cuando vuelvo del trabajo, el señor ya estaba instalado en mi casa y estaba hablando con mi mamá y bueno, la convenció en cierta forma, diciéndole que bueno, que él era abogado, que él tenía tierras en Firmat, que él hacía inseminación ovular de cerdos, que tenía una planta modelo de inseminación artificial en Urdinarrain, que es Entre Ríos, Ujú. que él, por ejemplo, movía mucho dinero, porque que él no salía sin su dinero. Por ejemplo, él decía que diariamente él tenía arriba de 50.000 pesos diarios. Tal es así que el caso que durante esa mañana él, eh, eh, o sea, entra en confianza con mi madre y mi mamá, con los pocos ahorros que ella tenía, que serían más o menos 2 millones, la convence para que ella le dé 1 millón para que él empiece a mover ese 1 millón de pesos con la salida de que a ella por semana le iba a dar $100, Ujú. cosa que cumplió una sola vez que le dio $100. De ahí nunca más. Es así que, por ejemplo, él quería entablar una relación de noviazgo, como que se presentó 2 veces aquí en mi casa y yo, o sea, eh, no tenía intenciones de tener una pareja porque hacía poco había roto con otra un noviazgo largo. Ujú. Y tal así que él, bueno, él insistía en mi círculo íntimo, en que, bueno, que por ejemplo, si yo invertía en 500.000 pesos en los chanchos, que él decía sus chanchitos, yo iba a obtener la ganancia, los dividendos del 8% de lo que él me daba. Bueno, que yo caí también en la trampa, no solamente mi mamá, sino que yo también caí en la trampa Ujú. y le di 530.000 pesos. Vino a buscarlos aquí a Armstrong y después él hacía todos, cuando ponerle todo esa misma conversación, ese mismo modus operandi con todas o sea, yo me comuniqué con más de 40 víctimas. Es tal así que el caso, que ya van como 102. O sea, este señor comenzó a hacer este tipo de estafas hace del 2002. Desde el Hay 2002. una, hay una, O sea, hay un, se podría decir que vivía de eso, ¿no? Viviría de eso esta persona. vive de eso él y sus cómplices, porque yo creo que su hijo y las personas que viven en su casa Ujú. son cómplices de este señor, que este señor, por ejemplo, a todas las invitaba a almorzar Ujú. o a cenar, todas iban a la casa de este señor.
les hacía sacar un crédito, nos hizo sacar un crédito, porque me incluyo. Es la forma que él operaba, que por ejemplo, él, si vos no le dabas lo que él te decía, te amenazaba diciendo, mirá, yo tengo fotos tuyas, fotos íntimas tuyas. Qué bárbaro. Yo, por ejemplo, Sí, 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 que cuando completa. yo abrí su Gmail, que él me dio su contraseña, porque él decía que yo quería que yo le saque un aviso en Google de la capital que decía que él había estafado en el 2002 porque dice que era mentira. Entonces me hizo escribir a Google en inglés, que bueno, que él ejercía el derecho a privacidad para que no salga su nombre y su apellido, cosa que bueno, que yo lo hice, Qué pero en bárbaro. realidad me enfoqué en ver, cuando abro el Gmail, me enfoqué en ver que había un montón de notificaciones, tanto de Badoo, de Latam Match, que yo ni sabía que existía, de Tinder, O de sea, Happen. básicamente este hombre, lo pongo en potencial porque estoy investigando la justicia, GS Sí, lo que hacía era, conocía o se acercaba a las posibles víctimas sí, mediante aplicaciones de citas. Porque estas son aplicaciones de citas, sí, ¿no? sí, Tinder, Match, exactamente. Happen, quizás no tan conocida Happen, ¿no? Por ahí más conocida Tinder, pero Sí, aplicaciones de citas. O sea, este era aplicaciones de cita. el primer Y approach. todo lo que él escribía, o sea, era copiaba y pegaba porque a todas les decía lo mismo, digamos. Y cuando en realidad veo todas estas notificaciones, empecé a ver sus lugares de dónde estaba él ubicado. Por ejemplo, él me decía, viajo a Córdoba. Y yo veo que no estaba en Córdoba, que estaba, viste que Gmail te da el lugar donde está tu teléfono, digamos. Y Ajá. él estaba en San Lorenzo. Entonces digo yo, pero ¿cómo? A ver, yo tonta no soy. Bueno, cuestión de que al final, en diciembre, convoco a muchas víctimas, en total 42 víctimas, y la última con la que él se comunica es una señora de Rosario, una señora mayor, bastante grande, no te digo 70 años, pero pasando los 65. Esta señora la llamo, le hago una videollamada y le digo, mira, yo estoy en la casa de esta persona, me gustaría que vos te acerques, porque a vos te tiene agendada como Amor, y le mostré, le hice captura de todas las otras víctimas que él tenía, en Qué las bárbaro. cuales le mostré todo a esta mujer. Qué La señora bárbaro. me dijo, dame 15, 20 minutos que ya llego a Baigorria. Bien, entonces ella llega con un taxi y le dice, ¿qué haces, amor? Y él le dice, nada, estoy arreglando una moto. Y le dice, ¿ella quién es? Y él le dice, familia. Y yo me levanto y digo, no, yo no soy familia. No me dijiste que yo era tu pareja. Yo a Ujú. propósito, porque ya me había cerciorado de todo lo que había dentro de su casa, tengo pruebas, digamos, junté pruebas de todo lo que había, de todo lo que se movía, porque dentro O sea que de son más de, pues se hablaba de 20 personas, más del doble de lo que se mencionaba entonces. más, Más mucho del doble. más. Porque vos imaginate que viene haciendo esta vida y los cómplices, porque la gente que está junto con él en la casa, saben que este señor tiene, digamos, una vida que todos los días era una mujer diferente. Pero o sea, esto, a ver, es increíble desde ya. Él, de alguna manera, tenía relaciones o vínculos pseudoamorosos, digamos, amorosos, paralelos con todas estas personas, digamos, todas a la Sí, vez. exactamente. No vínculos amorosos, en mi caso Claro. no, porque fue todo como si fuese, era una oferta, era un vínculo contractual lo nuestro. Ujú. Eh, Él te hablaba de un amor platónico, te endulzaba de tal forma que te hacía sentir una princesa al lado de, por ejemplo, yo he ido a lugares muy costosos de Rosario, donde él se manejaba como si fuese el dueño del lugar. Claro. Hablábamos en una esquina famosa,
de Rosario, no voy a decir el nombre, pero por ejemplo nos juntábamos ahí y él se reunía con otro señor que decía que era el que le lavaba el dinero, que él viajaba constantemente, él era, qué sé yo, él se mostraba como que era alguien poderoso y hablaba de empresarios de Rosario como que si eran sus socios. Claro. Entonces cuando yo le muestro a esta mujer lo que pasó, lo que estaba viviendo, esta mujer se queda, yo por eso digo, esta mujer es cómplice, porque ¿cómo puede ser que esta mujer, sabiendo que él tiene relaciones con 8 mujeres a la vez, y ella, y se quede aguantando todo? Y además yo veía que él no dormía en su casa, él dormía en la calle San Lorenzo y Balcarce, o sea, era la casa de esta señora. Y después de almorzar, de desayunar en, en un local muy conocido, muy paquete de Rosario, se iba a Granadero Baigorria, y no sé, ponele, y después de ahí iba un rato a Granadero Baigorria y después al casino. Él era un ludópata nato, un psicópata nato, Él sí narcisista. vivía ahí en Olivos al 2900 donde fue detenido. Sí. Ahí claro. Después, ahí es supuestamente su casa. Él decía que él vivía al frente de los silos, que tenía un búnker, que él ahí tenía un gato nada más y todo dinero. Toda mentira, porque él no tiene nada, no tiene ni tierras, no tiene nada. Él no tiene ni tierras lo único que tiene tierra en las orejas, porque nada, no puedo... no ahora, puedo evidentemente no, trato de ponerme en tu lugar y pensar, digamos, del lado de la víctima. Evidentemente esta persona debe tener un carisma o tiene un carisma muy especial, ¿no? Porque para hacer todo este verso, chamullo dirían en la práctica, ¿no? Y entrar en la cabeza de estas personas, porque digamos no las hacías de forma obligada, ¿no? Era una especie de persuasión constante. Mucha persuasión, mucho diálogo que era monólogo, porque hablaba él solo. Se enaltaba diciendo que él tenía un frigorífico, que él que le llevaba toda la plata del que lavaba, se lo llevaba a su amigo de La Rioja. Él decía que él, todo el dinero que tenía, que ese era su lugar, que en la casa esa de los Olivos me dijo que a la vuelta su casa original estaba ahí, que tenía un tobogán. Sí. Y bueno, después resulta ser que nunca tuvo esa casa, ni siquiera era el dueño de esa casa. ¿Pudiste hablar, además de esta mujer que mencionaste, pudiste hablar con otras víctimas? Estamos en un grupo de WhatsApp y constantemente hablando, porque a todas nos hizo lo mismo. Y además hay una condena que reza del año 2002, otra condena que tiene del 2014, otra condena que es del 2019, una condena en suspenso en San Nicolás, que si él volvía a infundir en lo mismo, a hacer el mismo delito, lo iban a poner en la cárcel, que cosa que pasó porque hay 4 quij en la causa que lleva la fiscal María Ángeles Lagar, en la cual estamos todas, y fueron agregándose un montón de víctimas más. Qué bárbaro. ¿Vos sos de Baigorria? ¿Vos sos de Baigorria? No, originaria. No, yo soy de un pueblo. Soy de un pueblo que se llama Armstrong. Es una ciudad. Armstrong, sí. ¿Y cuándo fue que conociste a esa persona? ¿Me decías? Lo conocí en fines de julio. ¿Julio del año pasado? Sí. Julio del año pasado. ¿Y este vínculo duró hasta cuándo? No, hasta fines de diciembre, pero yo, por ejemplo, tuve 2 viajes al exterior en el medio, así que un mes completo no lo vi. Claro. O sea, yo lo veía cada 20 días, y si lo podía ver, si no, no, porque él, o viajaba él y decía que él estaba en el Entre Ríos. Y después, por ejemplo, yo cuando estaba en el exterior veo movimiento de mi cuenta, de mi home banking, y dije, bueno, estos son mis hijos, ¿viste? Claro. Entonces le pregunto a mis hijos, ¿ustedes están moviendo dinero? Y no, era que el señor desde su IP de su casa, no sé cómo hizo,
pero Sí, sí, sí. empezó a pasarse dinero de mi cuenta a su Brookbank Qué y se bárbaro. pasó como ¿Cómo, 500.000 pesos. finalmente, cómo se presentaba? Me interesa esto, ¿no? En las aplicaciones para que otras chicas, otras mujeres, bueno, o hombres, no, creo que solamente lo hacía con mujeres, tengo entendido, pero que no caigan en Sí. este tipo No, pero de... hay hombres Ah, también, hay ¿eh? hombres Hay también, hombres, hay hay hombres también, médicos que fueron estafados, hay claro. chicos que, por ejemplo, que tenían todo su dinero y sus ahorros para irse a México a jugar. Él les hizo el cuentito que iban a poner dinero para sus chanchos y Ah, qué después bárbaro, resulta ser que este chico se quedó sin viajes, qué sin bárbaro. posibilidades de viajar a México porque él se le robó toda la plata a la Sí, madre. un eh, artista básicamente no del engaño. Ahora, ¿cómo se presentaba sí. en las aplicaciones de citas? ¿Cómo era el Él se perfil? presentaba como Sergio, soy abogado, Soy abogado. busco una mujer que me contenga, que sea para siempre. Era Claro, toda como, mentira, como porque que a buscaba todas le hizo, una relación a largo plazo, digamos, ¿no? claro, Básicamente. pero a todas, o sea, lo mismo que copiaba, copiaba y pegaba a Ujú. todas lo mismo. Hay chicas que son, por ejemplo, hay víctimas, te hablo, por ejemplo, de San Nicolás, de Villa Constitución, de San Lorenzo, de Capitán Bermúdez, de Carcarañá, bueno, de mi pueblo Ujú. Armstrong, Qué que bárbaro. soy yo, Eh, fe- fe- después de sí, sí, sí. Guatimosín, que es Córdoba, Ah, bien, de Camilo Aldao, bien yo federal, te puedo digamos. nombrar, Que sí, se nos sí. termina el tiempo, lamentablemente, increíble, ¿no? La verdad. Pero, ¿cómo es la situación de esta persona y cómo van a proceder ustedes legalmente, digamos? Nosotros vamos bueno, seguimos con la causa con la fiscal ¿Cuál es y bueno, la fiscal que interviene en este María caso? Ángeles Lagar, María María Ángel. Ángeles Lagar. Claro. Y bueno, y después de ahí estamos buscando un abogado penalista. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, somos muchas y para ponernos de acuerdo porque este señor en realidad nos dejó sin nada, sin ningún patrimonio, Qué bárbaro. porque estamos todas en lo mismo, estamos todas pagando créditos y yo tuve que hacer convenios con Visa, por ejemplo, o con otros bancos, Sí, porque él se hizo una extensión de mi tarjeta de crédito. qué bárbaro. Entonces yo Qué estoy bárbaro. pagando Sí, se cosas calcula que que él se... 20 millones sería la cifra, ¿no? Con la que se habría alzado esta Exactamente, persona. que no sabemos dónde está la ruta del dinero, ¿Él está que estamos detenido? buscando. ¿Está detenido Está ahora? detenido, Está sí, detenido. Acá está En detenido. Rosario. Sí, Está detenido en Rosario. exactamente. Gracias, gracias por este contacto, gracias No, por abrirte. muy amable. Gracias por Eh, dejarme contarlo. la verdad que es increíble, ¿no? Uno no sabe si a veces llorar, reírse, una cosa así muy loca. Pero bueno, está bueno que se sepa y está bueno ver cómo se presentan este tipo de personas para aquellos, porque hay mucha gente que accede a aplicaciones hoy de citas, hoy es muy usual. Y Sí. bueno, y se puede encontrar con personas de este estilo. Gracias, gracias, No, Neda. gracias a vos. Muchísimas gracias. Adiós.